Muy buenos días amigos, soy Osvaldo Espinosa, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de Derecho. En esta ocasión voy a explicar un poco sobre el ciberacoso escolar y académico, las definiciones de este, los derechos digitales reconocidos en el Ecuador, la problemática y las causas que conlleva el cometimiento de estos delitos y los efectos que contrae, las medidas tomadas para solventar dicha problemática, dejando claro que esta actividad es formativa con el fin de aprobar la materia de practicum, que es parte de la malla curricular de la carrera de Derecho. Bien, ahora vamos a ver qué nos dice al respecto algunos autores sobre la definición del ciberacoso escolar y académico. Granizo nos dice que el acoso cibernético o ciberbullying utiliza la tecnología por intermedio de redes sociales, ya sea utilizando fotos, videos y mensajes de textos. Cerezo y Rubio también nos dice que el bullying o acoso es un comportamiento agresivo e intencional que implica un desequilibrio de poderes o fuerza. Este desequilibrio implica diferencias en la fuerza física entre los niños, pero a menudo se caracteriza por diferencias en el poder o el estatus social. También Rosado nos dice que el ciberbullying consiste en enviar o publicar en las redes informaciones entre menores de edad, mensajes o fotografías crueles que lastiman a otros. Estos mensajes pueden ser privados o en grupos de chat, lo que hace que la víctima se sienta todavía peor. Entonces, un ataque emocional, pues en principio puede entenderse como una broma y después generar aislamiento, vergüenza y hasta suicidio. Bien, según las definiciones de estos autores, podemos darnos cuenta que el ciberacoso es acoso o intimidación por medio de las vías tecnológicas digitales. Esta se da en las redes sociales, en las plataformas de mensajería, las plataformas de juego y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que repite y que busca atemorizar y humillar a otras personas, vulnerando así sus derechos. En cuanto a los derechos digitales reconocidos en nuestro Ecuador, podemos observar que en nuestro país se ha establecido múltiples políticas para educación y el buen uso de los medios digitales, ya que nuestra Constitución garantiza el derecho a la correspondencia virtual, a la intimidad, a la no discriminación, a la protección de datos y erradicar el analfabetismo digital, al desarrollo integral del niño, niñas y adolescentes, por cuanto el gobierno ha desarrollado leyes que protegen y sancionan a los que cometen violaciones de los derechos de otras personas, por estos medios digitales, garantizando así el derecho digital que tienen los jóvenes. Asimismo, nuestra Constitución de la República, en su artículo 66, numeral 19, nos dice: se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información de datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivos, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. También nuestra Constitución de la República, en su artículo 46, numeral 7, nos dice que el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a los niños, niños y adolescentes. Protección frente a la influencia de programas o mensajes difundidos o a través de cualquier medio que promueva la violencia o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y respeto a sus derechos de imagen, integridad y a los demás específicos de su edad. En cuanto a la problemática y a las causas por cual se cometen estas vulneraciones de los derechos de las otras personas, podemos ver que se da porque en nuestro país hay una enorme magnitud de ciberacosos por la facilidad que tienen hoy en día los adolescentes para ingresar a los medios digitales y al Internet. Se ha vuelto algo rutinario y normal en nuestro país. Y estas infracciones se dan por la falta de conocimiento sobre el uso adecuado que se debe dar a estos medios digitales. Por estas razones se ve en las redes sociales u otros medios digitales que se vulneran con mucha frecuencia los derechos de estos adolescentes, arruinando la vida de estos con una sola imagen o conversación privada que se suba a estas determinadas plataformas digitales. En cuanto a la problemática y a las causas
Veamos lo que nos dice el autor Álvarez. Nos dice que en la actualidad el desarrollo de la tecnología y el Internet han traído consigo múltiples ventajas. No obstante, el inadecuado manejo de estas herramientas han dado lugar a problemas en el entorno social. El ciberbullying es considerado como una problemática latente en diversos centros educativos, existiendo un sinnúmero de razones por las cuales varios estudiantes pueden ser partícipe de estos comportamientos a través de los dispositivos tecnológicos, caracterizado principalmente por ser un acto intencional, agresivo, realizado por un grupo de personas o un solo individuo. Bien, con respecto a los efectos que produce el ciberacoso, podemos decir que contrae estos efectos tanto en las víctimas como en los acosadores. Claro que la mayor afectación la lleva la víctima. Veamos algunos de los efectos que estos actos contrae en las víctimas. Por ejemplo, como daños emocionales, depresión, estrés, miedo, bajo autoestima, dificultad de socializar, bajo rendimiento en sus estudios y múltiples afectaciones más. En cambio, los efectos que estas actuaciones contrae en los acosadores son, por ejemplo, como dificultades para empatizar, conductas agresivas, consumo de bebidas alcohólicas y drogas, si es que no se es corregido a tiempo. Bien, sobre uno de los efectos que deja el ciberacoso, veamos lo que nos manifiesta el autor Castell. Nos dice que en muchos estudios se señala que los niños agredidos evitan la escuela por miedo, y aún más, la permanente desazón emocional que provoca el acoso puede afectar al rendimiento académico. Los alumnos acosados a menudo muestran una menor capacidad de aprendizaje, debido al estrés que le produce el miedo, y en consecuencia rinden muy poco en las pruebas académicas. Además, los alumnos víctimas del acoso en general se sienten menos satisfechos con la escuela que sus otros compañeros. En base a las medidas tomadas por el Estado para solventar esta problemática, podemos darnos cuenta que nuestro Estado ha implementado múltiples medidas para la protección de estas personas que son vulneradas con mucha frecuencia en los medios digitales. Por ser un Estado constitucional de derechos y justicia, tiene que garantizar el respeto a los derechos humanos, por la cual el Estado brinda a las personas que se encuentran en vulnerabilidad, adoptando medidas de protección para evitar el cometimiento de estas violaciones, e impone medidas especiales al tratarse de los niños, niñas y adolescentes según mandamiento constitucional. También es adecuado capacitar a los maestros y a los adolescentes por medio de los organismos de gobierno de la manera adecuada y correcta de la utilización de estos medios digitales. ¿Qué acciones deben también tomar en caso de ser víctimas del ciberacoso? Ha creado el Estado múltiples leyes con el fin de sancionar a los que cometen estos actos que vulneran los derechos de los niños y adolescentes, por ser considerados de especial protección. Bien, para concluir con el tema, podemos decir que la mayor preocupación se centra en la alta participación de los niños y adolescentes en estos medios digitales, quienes sin ser conscientes de las consecuencias publican todo tipo de información sobre otros adolescentes, llegando a configurarse la práctica del ciberacoso, causando graves daños a las víctimas, dejando secuelas que afectarán a lo largo de toda su vida. También pudimos observar que este delito considerado como ciberacoso se da fundamentalmente por la falta de conocimientos del correcto uso que se debe dar a los medios digitales, y que son los padres, los maestros, los encargados de forjar la educación correspondiente sobre el adecuado uso que se le debe dar a estos medios digitales.
para que los adolescentes no caigan en estas violaciones de los derechos de sus compañeros u otros seres humanos. También pudimos constatar que nuestra Constitución de la República del Ecuador garantiza y reconoce múltiples derechos de los niños y de los adolescentes, y el Estado está en la obligación de implementar las políticas correspondientes para combatir este tipo de violaciones que vienen vulnerando los derechos de los niños y de los adolescentes, por lo que el Estado ha implementado numerosos cuerpos normativos que sancionan y que castigan estos tipos de actuaciones. Bien amigos, agradezco por su atención en la explicación de este pequeño tema. También para pedirles su like y un comentario con respecto a la materia. También quiero recalcar que este video es formativo de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja.